oración del Señor Jesús en el huerto de los olivos. Después de haber comido el Cordero Pascual con los apóstoles el Jueves Santo, después de haber instituido dos sacramentos en esta noche del Jueves Santo, la Divina Eucaristía, puesto que Jesús celebró su sacrificio de una manera anticipada, y haber ordenado a los apóstoles sacerdotes, bien, nuestro Señor hace un larguísimo discurso a los apóstoles, les habla de todo y sobre todo insiste acerca de la caridad, de la unidad entre ellos, de amarse unos a otros y de quedar con Él. Dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, un sarmiento cortado se seca y no da fruto. Y después después de haber anunciado incluso persecuciones y prometió el Espíritu Santo, va a la huerta de los olivos. Entonces vamos a hablar ahora de la oración de nuestro Señor y cómo debe ser nuestra oración. Jesús se dirigió con sus apóstoles hacia el arroyo Cedrón, el huerto de los olivos, Getsemaní, que se fue con ellos al huerto de la granja llamada Getsemaní. Es el nombre del lugar, ¿no? Un amigo de Cristo le prestaba esta huerta donde él con sus apóstoles pasaba la noche, de hecho, muchas veces. Al llegar, dijo Jesús a los apóstoles: permaneced aquí mientras yo me retiro para orar. Orad, vigilad para no entrar en tentación. Permaneced aquí mientras yo voy a orar. Tomando consigo Pedro, Santiago y Juan, entró con ellos en el huerto de los olivos, y los demás los dejó a la entrada, ahí, y después adentro más con los otros. Entonces comenzó a entristecerse y angustiarse, y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ve todo lo que va a sufrir, toda la agonía, los juicios inicuos, la revelación, corazón de espina, la crucifixión, la traición de los apóstoles, ve todo. Mi alma, dice, está triste hasta la muerte. Permaneced aquí, vigilad y orad conmigo. Entonces, quedarse, vigilar y orar. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? Bien, van a dormir. Los únicos que vigilan esta noche, y bien, son los enemigos de Cristo. Ellos no duermen, ¿eh? Apartándose de ellos como un tiro de piedra, cayó sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es un modelo de oración muy importante. Es el modelo de oración cristiana. Padre mío, con confianza se dirige al Padre: si es posible, pongo todo en tus manos, aparte de mí este cáliz, este sufrimientos, penas, dolores, pero rectifica. Aquí Cristo presenta su deseo, pero pone todo en la mano de Dios. En la agonía la divinidad se esconde, es la unidad que actúa. Si posible, aleja de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es sumamente importante. Lo que yo quiero es que te alejes de mí, porque yo sé que será terrible. Sin embargo, que no mi voluntad sino la tuya se haga. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Queremos que Dios cumpla con nuestra voluntad. Un día estaba dando folletos en un supermercado. A la salida había un guardián, un policía de guardián. Le di el folleto y me dijo: no, gracias, no quiero. Dije: ¿qué eres? Me dijo: era. ¿Y qué era? Era evangélico. ¿Qué pasó? Ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque mi papá se enfermó, yo recé tanto a Dios y murió. Ya no creo. Y viene este muchacho, a pesar de decirse evangélico y bíblico, no entiende nada de la Biblia. Contradice la Biblia. La Biblia dice: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el modelo de oración cristiana.
sea lo que sea el problema que uno tiene, bien, debe uno ponerse en la mano de Dios. Dios sabe lo mejor. Por ejemplo, una persona está en el hospital con accidente. Se arrepiente, se confiesa, comulga, rectifica, se salva. Ah, Señor, yo quiero tener la salud ya, salir mañana del hospital, hágame un milagro. Dios no hace milagros así. Puede hacer, pero no es necesario. Dios puso un orden. Aquí en el libro de la Historia de la Pasión del Señor Jesús, del Padre Luis de la Palma, dice: el Salvador nos dio un excelente ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos tristes. Acude a la oración. Cuando está triste, de hecho Santiago también lo dice. Alguien está triste, ¿qué rece? Está contento, que cante salmos y cánticos. Cuando estamos tristes, acude a la oración. Su naturaleza de Cristo, débil como la nuestra, en cuanto hombre, rechazaba una cruz tan amarga, pero se postró en oración delante de Dios, antes que permitir que su naturaleza cayera. Sabía bien que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera, que todo se ordena a los fines de la providencia. Cumplió con sus obras lo que había enseñado con las palabras, que la oración se debe hacer a solas, y por eso se apartó también de los 3 apóstoles más cercanos, como de una tiro de piedra. Y él mismo se arrancó de ellos, no quería, pero hace un esfuerzo. Se arrancó de ellos, no solo se apartó, sino que al hacerlo se arrancó algo de sí mismo. Tanto esfuerzo le costó dejarles, pero lo hizo. Se arrodilló a una distancia que ellos pudieran advertir su ejemplo y él pudiese desahogar su corazón afligido con más libertad. ¿Y cómo reza nuestro Señor? Ahí se puso de rodillas. San Lucas 22, 41. Que yo sepa, los protestantes no rezan de rodilla, de pie. De rodilla, Cristo se puso de rodilla. San Marcos dice que cayó a tierra, luego se postró, se dejó caer con la cara contra el suelo. San Mateo 26, 39. Y empezó a rezar con cuánta confianza. Padre. San Lucas 22, 42, San Marcos 14, 36. Padre mío. Empezó a consolarse con aquel padre que lo mandaba morir. Y él obedecía como hijo, aunque le viera con el cuchillo en la mano, mucho mejor que lo vio Isaac. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad. Noten esto. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad. Hay problema, más oración. Hay angustia, más oración. Hay persecuciones, más oración. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad. Nos enseñó a ver a Dios como Padre, aún en el momento en que castiga. Nos enseñó Cristo a ver a Dios como Padre, aún en el momento en que castiga, llamándole así Padre. Padre mío, si es posible. San Mateo 26, 39. Si tú quieres. San Lucas 22, 42. Te suplico que no tenga a beber este cáliz de amargura. Yo no quiero ninguna cosa que tú no quieras, pero si tú quieres, si es posible, haz que no beba este cáliz. Entonces Cristo francamente presenta su deseo. Si es posible, aleje de mí, yo no quiero ir a la crucifixión. Sin embargo, él sabe que para eso se hizo hombre, para eso está en este mundo, pero la naturaleza humana no quiere, y es normal. Noten eso, también es interesante para nuestra vida espiritual. Sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Muy interesante esto, ¿no? Sentir repugnancia
rechazo ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito, si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Entonces, cuando uno está enfermo, cuando está perseguido, cuando está molestias, problemas, enfermedades, Señor, piedad, misericordia te pido, ayúdame y dame fuerza para aguantar, soportar. Y pongo todo en la mano de Dios. Si este sufrimiento, estas penas, dolores, es para mi salvación, mi santificación y salvación del prójimo, Señor, los acepto. Que tu voluntad se haga. Así hizo Jesucristo, mostró bien claro su repugnancia natural ante el dolor, aparte de este cáliz, pero añade, y eso es importante, si es posible, si tú quieres. ¿Se acuerdan del leproso? Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes? Si quieres. Bien lo quiero, sea limpio. Si quieres. Pero como no es posible, como Dios no quiere, ¿por qué no quiere? Porque quiere un bien mayor. Si Jesucristo no muere en la cruz, los hombres no se salvan. La ofensa hecha a Dios no se repara. Y son millones de almas inmortales que van al infierno eterno. Puesto que sabemos que antes de Cristo, bien la mayoría de los hombres vivían en pecado mortal, destinados al infierno eterno. Entonces Dios no quiere que Jesús se descargue de la cruz para un mayor bien, para una mayor caridad. No es que Dios no quiera a Jesús, claro que lo quiere, en su humanidad, pero Jesús tiene una misión. Jesús es Dios Salvador, viene a salvar a los hombres, y ese sacrificio es necesario para salvar a los hombres y restablecer la justicia. Y nuestro Señor lo sabe, pero la naturaleza humana. Entonces, aparte de este cáliz, si es posible, si tú quieres. Pero como no es posible, como Dios no quiere, Jesús se somete y se abraza a la voluntad de Dios. No hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muy importante esto, noten esto. No hagas, dice Jesús, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. San Mateo 26, 39. Es muy importante esto, ¿no? Nuestro Señor realmente nos da el ejemplo. Señor, este es mi problema, que tu voluntad se haga. Si es para mi salvación lo que pido, escúchame. Si no es para mi salvación, es bien que tu voluntad se haga, es mejor que la mía. Ejemplo digno de ser imitado. Quien pide es el Hijo unigénito de Dios, amante, obediente, en el que su Padre tiene puesta toda su satisfacción. A quien pide su Padre, el que todo lo puede. Lo que pide es que lo libre de una muerte cruel que no merece. Cristo no merece la muerte, claro que no la merece. ¿Por qué? Porque es inocente. Pero Él aceptó de ser nuestro Cordero de Dios que quitó su vida al mundo, nuestro fiador. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pecados, desde Adán y Eva hasta el último de los hombres, como aguas negras van sobre Cristo, como si Él hubiera pecado. Como si Él los hubiera hecho. Y Él va a expiarlos. Claro, es una naturaleza humana queda espantada. Entonces, ¿a quién Cristo pide? Es el Padre que todo lo puede. Lo que pide es que lo libre de una muerte cruel que no merece. Y sin embargo, pide con serenidad y respeto. Noten eso también es importante. Con serenidad y respeto, pide con la condición de que esa sea su voluntad de Dios Padre. No quiere más que lo que quiera su Padre. ¿Y nosotros cómo actuamos? En cambio nosotros, que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportunos que somos. Aleje de mí esto, Señor, y exijo que lo hagas. No, es un error. El Señor nos ha dicho ya, el Señor nos da ya hecha la oración,
Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Noten en rojo, por favor. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Es importante, en San Mateo 26, 39. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El Salvador se levantó, se acercó a sus discípulos. Con el cansancio y la tristeza, bien estaban dormidos. Les despertó como que estuvieran alerta ante el encuentro que esperaban. Seguro que le entristecería verlo vivo y despierto, que andaba Judas en la traición, y en cambio los suyos perezosos y adormilados en la oración. Y es verdad, cuando vemos hoy todo lo que hacen los anticristianos para destruir la fe de los pueblos, trabajan duro, como ejércitos. Domingo a las 8 de la mañana va a la calle, usted ve ejércitos testigos de Jehová de puerta en puerta, a buscar. Y los católicos ni van a misa, en su mayoría. Es un problema. Pedro había demostrado ser el más animoso, al menos el que más había presumido, ofreciéndose hasta morir por su maestro, con tal de no abandonarle. Y ahora Pedro estaba roncando, dormido. El Señor puso a advertirle que no presumiese de grandes heroicidades y se humillase al ver que era vencido hasta en cosas vulgares y pequeñas. Se dirigió a él personalmente. Pedro, ¿tú también duermes? Tú también, tú que ibas listo hasta la muerte. San Marcos 14:37. Tú decías que me seguirías hasta dejarte encarcelar, morir por mí, y ahora no has podido estar despierto conmigo ni siquiera un rato. Ni siquiera ahora, en que necesito tu compañía, porque me muero de tristeza. ¿No te parece que yo debería dormir y descansar y tú estás despierto para defenderme? Pedro, ¿tú también duermes? Ni siquiera una hora has podido estar conmigo despierto. Pedro no supo qué contestar. Estaba avergonzado. El Señor se volvió a los demás que habían invitado a Pedro tanto en presumir como en dormirse luego. Y les dijo, manteneos despiertos y rezad para no entrar en tentación. No solo por mí, sino por vosotros, para que no seáis vencidos por la tentación. No os descuidéis, no os fiéis de vuestras buenas intenciones, porque aunque el espíritu esté dispuesto para hacer y padecer, la carne es flaca y batalla contra el espíritu, y os vencerá si no insistís en la oración pidiendo a Dios fuerza. Bien, la oración es como el cable que uno enchufa ahí a la corriente eléctrica. Si no lo enchufa, se descarga. De ahí la la importancia de la oración. Santo Alfonso, en su muy famoso y hermoso libro, El gran medio de la oración, dice, todos los que se han salvado para haber rezado, hablando de los adultos. Y todos los que se han condenado por no haber rezado. Sin oración no hay salvación. Entonces ahí usted ve la importancia suma de la oración. Sin oración no hay salvación. Orad y rezad para no caer, no sucumbir a la tentación. Y bien, no han rezado los apóstoles, viene la tentación y todos traicionan, todos huyen. De nuevo volvió a donde estaban los suyos, va a rezar un rato, regresa y ve que están dormidos otra vez. Demostraban con su sueño lo débiles que iban a ser en la acción, puesto que tan perezosos eran en la oración. Entonces aquí vemos que los apóstoles van a fracasar esta noche por no haber rezado. Por eso la iglesia siempre pide oración a todos sus hijos, y especialmente a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas.
en el libro antiguo de la iglesia, que llamamos breviario, o llaman director de las horas, en el antiguo, evidentemente, ahí el sacerdote debe rezar 8 veces al día, 32 salmos, para la iglesia y todos sus hijos. Y solo en el día del juicio veremos cuántas catástrofes, cuántas pestes, cuántas coronavirus, no sé qué, se alejaron, porque hubo sacerdotes que rezaron las horas en la iglesia, hubo religiosos y religiosas que rezaban, pedían, se mortificaban. Desde el protestantismo, que es todo práctico y bendiciones materiales, no necesitan conventos. Entonces persiguieron los religiosos, religiosas, cerraron los conventos, los monasterios, confiscaron todo esto. Los únicos que toleraban todavía en el siglo XIX eran las monjas activas de la caridad, enfermeras, etc. Bien, es verdad que es necesario, es grande caridad, pero ellos menospreciaron totalmente las monjas, los religiosos ¿cómo se llama?, de clausura, de oración. ¿Por qué? Porque esta gente no cree en la oración. Y la oración es sumamente importante en palabra del Señor. Orad y rezad para no sucumbir a la tentación. Los pueblos hoy andan angustiados por todos los problemas que tienen, económicos, sociales, familiares, porque no hay oración. El hecho de haber suprimido tantos conventos en los países protestantes fue una catástrofe para esos pueblos. Orad y rezar para no entrar en tentación. Aunque no sería otra cosa que rezar rosarios y oraciones, un religioso, una religiosa, un cristiano, un abuelo, un enfermo, hace grandísimo contrapeso. Por eso los católicos en el pasado tenían tanto cuidado en favorecer las vocaciones y en hacer monasterios y conventos. Entonces aquí vemos que los apóstoles que fueron tan perezosos en la oración, van a fracasar en la acción. Esta vez el Señor no quiso decirles nada cuando regresó, estaban dormidos, quizás para no afligirles más. Les había reprendido y a una vez no quería avergonzarles de nuevo, echándoles a cara que les había avisado antes y que se habían vuelto a dormir. Se daban cuenta por sí mismos y estaban tan avergonzados que no sabían qué disculpa poner. San Marcos 14:40. Tampoco nosotros encontramos disculpa por la poca compañía que hacemos al Señor en su pasión, a no ser la de que estamos con los ojos cargados de sueño de tanto mirar lo que nos aparta de Dios. Noten esto. Cuando uno tiene el ojo sobre lo que aparta de Dios, bien no tiene gusto de la oración. Mientras más un alma se mundaniza, se carnaliza, si la palabra existe, más tiene disgusto y horror a la oración. El Salvador los dejó donde estaban y se volvió por tercera vez a rezar. Por tercera vez rezó con las mismas palabras. No hacen falta palabras nuevas y rebuscadas para dirigirse a Dios. Bastan las mismas y tres y muchas veces repetidas para que el Señor nos oiga. Perseverantes llamando a la puerta de Dios hasta que nos abra y continuos en la oración y tanto más tiempo cuanto mayor sea la tristeza que nos oprime. Entonces, cuando estamos atacados por la tristeza, por el desánimo, no dejar la oración. Dios, gracias a Dios, no es como un jefe de empresa con 3-4 secretarias insoportables que ponen freno y rejas y puertas. Dios contesta él mismo a su teléfono, directamente. Y aunque sean 10 millones de llamadas a la vez, por ser todopoderoso y omnipresente. Toda oración sube a Dios. Era grande la tristeza del Señor en esta tercera vez, tanto que San Lucas la llama agonía. Agonía quiere decir lucha, pelea contra la muerte. Porque Cristo luchaba dentro de sí. Por un lado estaba su natural rechazo del dolor, que imaginaba terrible ante su inminente muerte, y por otro lado estaba su voluntad de obedecer al mandato de su Padre,
su espíritu fuerte, dispuesto a morir, peleaba contra su carne y la animaba a que aceptase la muerte, obedeciera la orden de Dios. En esta lucha, esta agonía, dice San Lucas 22:43, que el Salvador hizo más fervorosa su oración. Entonces, en el momento que esté más peleando, y bien dice, más larga oración hacía. Aumentaba la oración. Entonces, cuando uno realmente anda muy mal, no deje la oración, pero siga. En esta angustia se violentó a sí mismo con tanta fuerza que algunas venas se rompieron y salieron a través de los poros de la piel gotas de sangre que corrían hacia el suelo. No sudó sangre por miedo, sino por la fuerza que puso en vencerlo, por la enorme fuerza que tuvo que hacerse a sí mismo para obedecer a Dios. Cuanto más crecía el sufrimiento, más insistía en su oración. Noten esto. Cuanto más crecía el sufrimiento, persecución, problema, dificultad, tentación, más insistía en su oración, suplicando al Padre Eterno que le evitase beber aquel trago tan amargo de dolor, pero que se hiciese su voluntad. Entonces, cuando uno está realmente en muchos problemas, no debe dejar la oración, debe dejar rezar y más, y más, y más, y más. Todos los ángeles del cielo estarían absortos y admirados al ver al Hijo de Dios agonizante, que por 3 veces suplicaba al Padre Eterno le perdonase la vida y le evitase una muerte tan llena de dolor y de vergüenza. Dolor y vergüenza, sí. Porque Jesús fue condenado como un malhechor de primera, y no lo era. Todos los ángeles esperarían el resultado de aquella petición, por ver si moriría o no, por ver si la espada ya sobre la cabeza del Señor volvería la vaina sin sangre, como la de Isaac, como o no. Pero Dios hizo saber a los espíritus del cielo que su voluntad era que el Hijo muriese. ¿Y por quién? Por unos criminales pecadores que aceptaba su oración, en la que le decía que ejecutase su voluntad sin mirar su deseo. Así dijo el Padre Dios: se cumplirá su justicia y su misericordia. Sería saldada la deuda de los pecados cometidos y vendría la salvación a todo el mundo. Todos los ángeles adoraron a su divina majestad, conocieron un nuevo aspecto de la infinita sabiduría, incomprensible bondad de Dios. Noten lo que sigue, es muy interesante. La oración humilde, perseverante, nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. No se cambió la decisión tomada ante todos los siglos de que Jesús muriese, pero envió Dios un ángel para que le consolase. Lucas 22:43. No sabemos con qué razones le podrían consolar, pues el Señor sabía todo lo que el ángel pudiera decirle. El ángel no podría darle un consuelo mejor que el que había dado él mismo un poco antes a sus apóstoles. Sin embargo, Jesús escuchó humildemente del ángel lo que él sabía y le consoló, porque no importaba saber las razones, lo que importa es sentirse querido. En esto nos enseña el Señor que debemos ser humildes y buscar consuelo en los demás cuando estemos tristes. En esto el Señor nos enseña, debemos ser humildes y buscar consuelo en los demás cuando estemos tristes, aunque el que nos intenta consolar sea más ignorante que nosotros. Entonces debemos ser humildes en las situaciones difíciles. Terminada la oración, se levantó el Señor del suelo, y a pesar de haber sido avisado 2 veces, los apóstoles estaban de nuevo dormidos, de puro cansancio y tristeza.
El Señor les despertó con una triste ironía: dormid ahora, descansad. Como si dijera: buen sitio y buen momento habéis elegido para dormir en la tierra y los enemigos a la puerta para prenderme. Dormid, descansad si podéis. Os había pedido que rezarais y que estuvierais despiertos conmigo, pero ahora por mí podéis ya dormir. De todos modos, no podréis ahora. Y luego, como no se despertaban ni se movían del suelo, les gritó: venga, basta ya de dormir, fuera ese sueño. En San Marcos 14:41. Ya no hay tiempo para dormir, ha llegado el momento en que voy a ser apresado. Sintió el Salvador aquella injuria de su apóstol Judas, que lo vendía. Le dolía la maldad de todos aquellos que venían a prenderlo, pero más la de su amigo y compañero Judas, uno de los 12. Su amigo Judas lo había vendido por poca cosa, lo que le quisieran dar. Imagínense, lo que quisieran dar. Le dieron 30 monedas, que son menos que el precio de un esclavo. Dios mío. Seguimos un poco más con la oración. La oración siempre da buenos resultados y nunca sale vacía de la presencia de Dios. Porque aunque no se consiga consuelo, como el Señor apenas lo tuvo, sin embargo, se saca fortaleza para vencer cualquier dificultad o tentación. Entonces, es importante para nuestra vida espiritual, ¿eh? La oración siempre da buenos resultados, aunque nunca sale vacía de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no se consiga lo que uno quiere, bien, se saca fuerza para vencer cualquier dificultad o tentación. La segunda cosa es que, si bien es necesario descubrir a Dios nuestra tristeza y abrir del todo el corazón, como lo hizo el Señor, como lo hacía David, cuando decía: derramo ante Él mi plegaria y expongo ante Él mi angustia, Salmo 141:3. Sin embargo, ante la dificultad es necesario demostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen. Entonces, resumen de todo eso, vemos que Cristo reza, pero se somete a la voluntad del Padre. Es muy importante esto. Pedir: Señor, que tu voluntad se haga. Por ejemplo, una hermana, una madre, una esposa, un padre, no sé, un hermano, reza por sus familiares para su conversión y no se convierten. Ay, padre, recé, nada pasa. Siga, paciencia. Santa Mónica esperó 18 años la conversión del tremendo Agustín. Además, uno puede, si reza por los demás pueden poner obstáculo por un tiempo. Agustín puso 18 años de obstáculos a las oraciones de su madre, pero esta oración sí se acumuló finalmente como un torrente y lo derrumbó, se convirtió. La oración que hacemos por los otros sí puede que los otros rechazan la gracia que nos da. Por una persona caída en un pozo, usted le hace bajar una cuerda y no se amarra, no puede sacarla porque no colabora, ¿sí? Pero la oración que uno hace por sí mismo sí tiene mucho poder. La oración asidua del justo mucho puede, dice Santiago. Entonces recemos para nosotros y recemos por todos los demás. Recemos por los demás. Una persona que no haría otra cosa que rezar hace grandes obras de caridad. Un anciano, un enfermo que está, no sé, en su hospital, en su casa, en su cama, paralítico, no haría otra cosa ofrecer sus penas, dolores y oraciones. Hace grandísima caridad con toda una ciudad, con todo un pueblo. Y también, como dije, no imitar a ese protestante que piensa que el milagro tiene que hacerse porque él quiere, y bien, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, este es mi proyecto, eso es lo que yo digo, pero que tu voluntad se haga. La oración siempre da buenos resultados y nunca sale vacía de la presencia de Dios. Y además, ante la dificultad, tenemos que mostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen. Nuestro Señor va a afrontarlos. ¿A quién buscáis? A Jesús, soy yo. ¡Pum! Caen. ¿A quién buscáis? Jesús de Nazaret.
Si me buscan está bien, dejen estos. Les da órdenes, fíjate. Al punto de ser apresado, da órdenes y le obedecen. Los apóstoles, mire, los apóstoles van a fracasar esta noche todos. Todos van a fracasar. ¿Por qué? Porque no han rezado cuando tenían que armarse, cuando no tenían que enchufarse, podemos decir, en el Señor. Y no olviden esta frase de San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Tenemos muchísimas citas bíblicas donde se habla de la importancia de la oración. Por ejemplo, en Eclesiástico 35:16 dice: la oración del humilde sube hasta las nubes, y hasta que no llegue a su término no se consuela él. Yahvé, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, por tu fidelidad respóndeme, por tu justicia. Salmo 143 o 42, depende, versículo 1. Dios escucha la oración del afligido. Durante este largo periodo mucho murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Dios oyó sus gemidos y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac, Jacob, y va a mandarles Moisés y hacer un montón de milagros y finalmente sacarlos con mano poderosa de Egipto. En San Mateo 21:22 dice: todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Nótense, por favor. Aquí ni condición hay. Todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Y San Lucas 11:9: pidan y se les dará, toquen y se le abrirán. Todo el que pide recibe. San Lucas 11:9. Es muy importante, muy importante. Y noten eso también de Santiago 5:16. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Es siempre y cuando que imitemos a Cristo. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Otro caso muy sencillo de un esposo para su esposa. Génesis 25:21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer Rebeca, que era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Dios escucha la oración de un esposo, con mayor razón la oración de un padre, de una madre, de un hijo, etc. Entonces, rezar, pedir a Dios ayuda, pedir a Dios socorro y poner todo en la mano de Dios. Recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos, y mientras más un alma es santa, más su oración es poderosa. Mientras más un alma es santa, mortificada, humilde, más su oración es poderosa. Entonces, en la medida que nos santificamos, bien, nuestra oración es poderosa. Es bueno también juntar ayuno, mortificación, penitencia y oración. Tobías 12:8. Buena es la oración con ayuno. Mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atoserar oro. Entonces, buena es la oración con ayuno, con mortificación, con
con sacrificios. Entonces, en resumen de todo esto, vemos que nuestro Señor, frente a la tentación, la agonía o la crucifixión, reza, pide en su naturaleza humana, pide a Padre que aleje del cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. Entonces rezamos, pidamos, Señor, si esto conviene para mi salvación y mi santificación, que tu voluntad se haga. Si no conviene, que tu voluntad se haga de todo modo. Y la voluntad de Dios siempre es buena. Y tratemos de imitar a Cristo y no a los apóstoles que estaban roncando mientras que Judas no dormía. Y San Pablo a los Efesios 6:18 dice: siempre estén en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Intercediendo por todos los santos significa rezando por todos los cristianos. En la Biblia, cuando hablo de santo y santos, los santos que están en Corinto saludan a los santos que están en Roma, significa los bautizados que son santificados por bautismo saludan a sus hermanos que están en tal lugar. Aquí San Pablo dice: siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, intercediendo, pidiendo por todos los demás fieles cristianos. Es importante rezar unos por otros. Sean perseverantes en la oración, velando en ella en acción de gracias. Perseverantes. Colosenses 4:2. Entonces vemos aquí, realmente es importante rezar y orar. Los apóstoles insisten mucho en esto. 1 Tesalonicenses 5:17. Oren constantemente. Constantes, oren. 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos, sobrios para darse a la oración. Entonces, sean sensatos, sobrios, no el estómago cargado, sino ligero para darse a la oración. La oración ferviente del justo, mucho poder tiene, dijimos.